Hola a todos, soy Carlos Estigarribia. Y yo soy Silvia Vespucci. Bienvenidos a un nuevo video. A ver, Carlitos, después de varios videos sobre milonga y sobre los tangos rítmicos que nos encantan, hoy nos vamos a relajar un poquito con algo más melódico. Vamos a trabajar con la orquesta de Fulvio Salamanca. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Qué sabemos de Fulvio Salamanca, Carlitos? Características, ¿no? Es la melodía abundante, ¿no? Otra característica es el violín, ¿no? Este Sí. violín que si nosotros escuchamos, ¿no? Es como que no termina más, ¿no? Es un violín que te invita a no hacer nada prácticamente. Otra característica son los cambios de energía típicos de esa época, porque estamos hablando ya años 60, ¿no? Donde todas las orquestas iban más a cómo sonaba Pugliese que a lo que era la influencia de los años 40 a través de D'Arienzo. Hay otras dos características, que una es esta casi base hecha a través de la síncopa y una voz de Armando Guerrico que acompaña armoniosamente a la orquesta de Fulvio Salamanca. A ver, y en el tango que elegimos, ¿no? Para bailar y para hablarlo hoy, hay todas estas características, entonces la vamos a encontrar. ¿Qué tango es? ¿Cómo se llama? El tango que se me vino en mente es Créeme Corazón, ¿no? Es un tango que podemos encontrar todas estas características. Pero vamos a trabajar sobre la parte instrumental de este tango. ¿Vamos a escucharlo? Yep. Ok, esta fue la primera parte del tango con la que trabajaremos hoy. Silvia, ¿qué características sentiste en esta parte? A ver, lo primero que yo escuché es el violín, sin duda, ¿no? Del que hablaba vos antes. Un violín que parece que no termina. Un arco melódico muy amplio. Tenemos un inicio del tango que inicia con el violín, pero si ustedes escuchan, abajo del violín hay una base hecha a través de una síncopa. Ok, a continuación vamos a trabajar con un movimiento para este inicio del tango. Vamos a hacerlo sin... Vamos. Ok, sí, este primer movimiento que hicimos lo hicimos a través de una apertura, ¿no? No hay nada más simple para empezar a bailar que hacerlo a través de una apertura. Lo difícil de esta apertura es sostener todo el arco del violín o toda la línea melódica propuesta para este inicio del tango. Conceptos técnicos a tener en cuenta. El movimiento, mientras más lento sea, más tengo que ir hacia el suelo, hacia la tierra, ¿no? Buscar más energía abajo y no tan arriba, ¿no? Ok, luego de esta
primer parte que hicimos a través de la apertura, llega el cambio de dinámica. ¿Cuándo llega el cambio de dinámica, Carlitos? Buena pregunta. Como habíamos escuchado al inicio del tango, recordamos Quereme Corazón, está el inicio del tango a través del violín, acompañado de la síncopa. Termina esa frase e inicia un bandoneón, pero ese bandoneón nos invita a ir sobre el tiempo fuerte. Termina esa frase y llega el primer cambio de dinámica, que es la que trabajaremos en esta primera parte instrumental del tango. Ok, ahora haciendo un resumen, ¿sí? ¿No? Habíamos trabajado y estudiado la primera parte instrumental. ¿Qué es lo que se escuchaba, ¿no?, de la característica de Salamanca en esta parte, esta primera parte instrumental? Bueno, se escuchaban las características como el violín, este arco de violín tan largo, el cambio de energía propuesto por la orquesta y característico de esa época. Bien, entonces esperemos que le haya gustado este vídeo sobre Salamanca. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo video y si nuestro proyecto le gusta, dejar un like y no olvides compartir los videos. Hasta la próxima. Chao. Vivo el viento, todo es dolor cuando tú no estás. Nace la aurora resplandeciente. Clara mañana, bello rosal, brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma.